¿Ven, no? La diapo, sí, ¿no? Entonces ahora vamos a ver, bueno, si no la ven no le importaba nada, porque Debe ser. ni esperé, ni esperé la respuesta. Eh, Ahora vamos a ver algo que se llama gestión de la memoria, ¿sí? O sea, ustedes saben que la memoria central, ¿se acuerdan? La memoria principal es uno de los recursos básicos de nuestra computadora, ¿no? Uno de los recursos básicos del sistema, ¿no? En su totalidad, del sistema de computadora. Es un recurso caro, ¿sí? La memoria volátil es un recurso caro. Necesitamos gestionarla, ¿sí? ¿Para qué? Para que hagamos un uso eficiente, ¿no? De esta memoria. Es decir, no estaría bueno que haya memoria, pedazos de sectores de memoria, bloques de memoria en la cual esté libre, ¿no? Sin poder utilizarse. Y la idea de la memoria principal es que podamos alojar la mayor cantidad de procesos posibles, ¿no? Ahí en esa memoria principal. Y así incrementar este grado ¿de qué? De multiprogramación, ¿no? Que yo pueda cargar procesos y tener procesos que estén ejecutando cuasi concurrentemente, ¿no? Obviamente que en el procesador hay solo uno. Entonces, cuantos más procesos haya en memoria, ¿qué significa? Que más procesos van a estar compitiendo con el procesador. Entonces, ¿qué pasa? El procesador va a tener más porcentaje de uso, ¿no? Efectivo. Voy a poder usarlo, no va a tener tiempo ocioso, ¿no? Esperando a descargarse y volverse a cargar un proceso. Entonces, ahora vamos a ver que hay requisitos para satisfacer esta gestión de memoria, ¿no? Que es la reubicación de procesos, la protección del sistema, la compartición de área de memoria. Y hay algo que se llama organización lógica y organización fija. Entonces, nosotros tenemos que pensar que eh, tenemos ciertos indicadores que satisfacer, ¿no? A la hora de gestionar la memoria. Y uno es que, ya se los acabo de mencionar, ¿no? Que tenemos que maximizar la cantidad de procesos en memoria. Cuanto más procesos tengamos en memoria, mejor, porque significa que están ahí nomás para que podamos utilizar, es decir, ejecutar, ¿no? En el procesador. Y tenemos que maximizar el proceso que se pueda ejecutar, es decir, el tamaño del proceso que se pueda ejecutar, tratemos de maximizarlo. Cuanto más grande eh, sea el proceso, también se pueda ejecutar dentro de esta memoria, ¿no? Entonces podríamos correr procesos grandes o los más grandes posibles en este sistema. Después nos va a pasar que hay otro indicador que es la fragmentación interna. ¿Qué es la fragmentación interna? Y lo que vamos a ver es que va a haber un desperdicio interno de la memoria, es decir, yo voy a tener un espacio asignado para mi proceso y a la vez ese proceso va a utilizar solo un determinado espacio, no va a usar más que eso. Entonces eso lo tenemos que minimizar, porque si no nos queda un pedazo de espacio de memoria que no lo va a poder usar nadie, porque forma parte de mi proceso, pero a la vez mi proceso ocupa un determinado espacio y no ocupa más que eso, entonces nos queda un pedacito sin utilizar. Entonces tenemos que tratar de minimizar esa fragmentación interna, ¿no? Que el espacio de memoria que ocupa el proceso trate de ocupar el que justamente va a ocupar, ¿no? Y no ocupe más, sí, necesariamente, que no le demos más espacio si no lo va a necesitar. Y después va a existir algo que se llama fragmentación, pero externa. ¿Qué es externa? Y yo voy a tener un espacio asignado para un proceso, ¿sí? Y voy a tener que minimizar, ¿sí? Ese espacio que no está asignado y está disponible. ¿Bien? Entonces, ¿qué va a pasar? Yo voy a tener un espacio asignado para un proceso y, por ejemplo, va a quedar un bloquecito para ir dando vueltas de libre. Pero a la vez, después va a quedar otro huequito por otro lado porque usé un pedazo para un proceso y quedó otro hueco. Y así sucesivamente quedaron huecos libres, ¿no? Para utilizar. Entonces, eso es lo que se llama fragmentación externa. ¿Se acuerdan cuando ustedes en el disco tienen fragmentación o defragmentación? Cuando ustedes hacen el proceso de agarrar esos huecos y llevarlos todos, unirlos todos, ¿sí? Todos esos huecos de memoria, los unen todos para formar un hueco grande. Y de ahí se asignarán esos huecos libres, ¿no? En disco, ¿no? Estamos hablando de memoria secundaria en este caso. Bueno, algo similar estamos hablando acá. Nada más que lo estamos haciendo con la memoria principal. Acá no tengo sectores como en el disco, ¿sí?
Y otro requisito que tenemos que satisfacer es la protección. O sea, los mecanismos de garantía de protección, es decir, es un indicador también. Tenemos que evitar que un proceso no acceda a un área de memoria, ¿sí?, de otro proceso sin el permiso necesario. Entonces, ¿qué hace? La protección de mi sistema asegura el uso adecuado, ¿sí?, de mi recurso. Entonces, en esta gestión de memoria, ¿sí?, el programador no sabe dónde se va a alojar el código de su programa, porque cada ejecución es diferente, ¿no? Tampoco conoce qué otros programas o códigos van a residir en la memoria cuando esté ejecutando. Es imposible saber, ¿sí?, de antemano dónde se va a alejar un proceso. Por lo tanto, lo que debemos hacer es tomar unos mecanismos, ¿sí?, donde estemos en independencia del alojamiento físico, porque no sabemos, no podemos comprobar las direcciones absolutas de los programas. ¿Qué es absoluta? Dirección absoluta es la dirección del programa y la dirección de la memoria, donde está física. Eso es una dirección absoluta. ¿Bien? No nos vamos a manejar con las direcciones absolutas, porque manejarse con una referencia absoluta hace que nos referenciemos quizás a una dirección de memoria física que realmente no está ocupada por mi proceso en ese momento. Entonces, tengo que tratar de independizarme de la posición, ¿sí?, que este código tenga en la memoria. ¿Bien? Entonces, acá no está, ustedes no está evaluado, pero hay diferente vinculación de las direcciones. Ustedes, por ejemplo, en el Codeblogs, ustedes tienen una vinculación de direcciones en tiempo de compilación. Entonces, cuando ocurre en tiempo de compilación es que yo tengo una región de memoria que se conoce ya, ¿no?, ese área física. Y se puede generar, ¿sí?, ese mapeo de las direcciones de las variables es en código absoluto, son referencias absolutas a direcciones físicas, cuando ustedes compilan. Tienen direcciones absolutas. Ahora, si la región cambia, ¿no?, si de repente yo cambio esa región de memoria, tengo que volver a recompilar el programa, porque esas direcciones absolutas van a cambiar, ¿no? Ya no corresponderían al proceso que estoy alojando. Después ocurre la vinculación de direcciones en tiempo de carga. O sea que yo voy a estar cargando el proceso, ¿sí? Y se va a generar código que va a ser relocalizable, ¿sí? Porque la región de memoria ya no se conoce en tiempo de recompilación como lo hacíamos recién. Apretás la tuerquita. Cuando ustedes apretan la tuerquita en el Codeblogs, le generan direcciones absolutas de memoria, claramente, porque está en tiempo de compilación. ¿Sí? Por eso ustedes ya tienen seteadas ciertas variables en tiempo de compilación, como las variables globales. Eh, y en tiempo de carga debemos implementar algún mecanismo, ¿no?, de generación de código, que lo que nos va a hacer es permitir que este proceso sea alojado en una u otra región, ¿no?, indistinta, pero que cuando se cargue se seteen, ¿no?, estas direcciones en el momento de cargar el proceso, para conocerse que las direcciones físicas a las que hace referencia, pero ya no son direcciones absolutas, porque yo ya no sé cuáles son, ¿sí? Y bueno, y en tiempo de ejecución es lo que ustedes manejaban el heap, ahora en programación 2. Ustedes tienen una vinculación de memoria en tiempo de ejecución, ustedes van creando nodos de una lista, por ejemplo, en tiempo de ejecución. ¿Y el proceso qué pasa? Puede moverse de un segmento de memoria a otro, ¿no? Yo puedo estar en el heap y después puedo estar en el stack, cuando estoy ejecutando una función. Que el stack incrementa y decrementa a medida que yo voy utilizando y dejando de utilizar memoria. Entonces, ¿qué Perdón, pasa ¿pero qué es el acá? heap Y y el stack? sí, el heap es ustedes donde guardan donde generan toda la memoria dinámica en listas, por ejemplo. Ah, Es un sector, es real, que es un segmento de memoria, ¿sí? Es un segmento de memoria donde ustedes lo pueden manipular, lo pueden incrementar y decrementar como programadores. A medida, en realidad no como programadores, pero como usuario incluso, porque ustedes están creando nodos y liberando nodos. Cuando ustedes hacen malloc, están generando un sector de un bloque de memoria en el heap. Es un segmento de memoria en el proceso. Todos los procesos se dividen en segmentos de memoria. El stack, el heap, y tienen un segmento para las variables globales y un segmento para el código, ¿no? Bueno, el segmento de memoria que ustedes manejan cuando hacen listas, por ejemplo, ¿no?, o cualquier variable que ustedes generen con malloc, se les va a generar en el heap, que es en tiempo de ejecución.
Y cualquier otra variable que ustedes manejen declarándola, por ejemplo, en el main, se les va a generar en el stack. Y las variables globales se les generan en el segmento donde están las variables globales. Y el segmento de código se genera en el segmento de código. O sea, su proceso está dividido en esos segmentos, mínimamente. ¿Sí? Eso es algo que deberían saber porque realmente lo van a ver en muchos lenguajes. ¿Sí? En muchos lenguajes se maneja así, ¿no? Está inclusive orientado a objetos. No me tengo que ir mucho lejos con los paradigmas. En orientado a objetos también tienen esta vinculación. ¿Sí? Bien. ¿Y el tamaño, quién lo decide? ¿Lo del hit, del stack, del programa? O... Vos podés agarrar y en una configuración en el codeblock que vos le podés dar el tamaño de los segmentos. Ok, Realmente. Vos vas a tener un tamaño bien. que ya se los das desde el vamos, ¿no? Pero cuando ejecutás, obviamente que el heap va a tener una memoria base que se le va a dar en tiempo de ejecución y un límite, ¿no? Se le da una base y un límite. Dentro de ese heap vos podés hacer y deshacer lo que vos quieras como programador o como usuario. ¿Sí? Obviamente dentro de ese segmento. O sea que no podemos hacer nodos hasta que se trabe la compu. O no Pueden sé, hacer, debería llegar al límite. sí, pueden hacer nodos hasta que se les exceda del heap, ¿sí? Mm. En algún momento se van a acceder. Tienen un espacio limitado, no es que necesariamente van a tener un espacio que ocupe toda la memoria RAM. Un proceso no va a poder ocupar toda la memoria RAM. Evidentemente en algún momento le va a decir que no. Mientras se encuentre espacio, sí, pero generalmente no. En el heap, generalmente el límite a veces no está otorgado, o sí, eso depende. Generalmente no, porque supuestamente yo podría estar expandiendo mi heap hasta donde yo quiera, ¿no? Pero a veces sí tiene un límite. Pero bueno, yo puedo hacer y deshacer dentro de mi heap en el tiempo de ejecución. Bien. Bueno. Acá hay una serie de definiciones con respecto a los requisitos, ¿sí? Que la memoria principal disponible se comparte generalmente entre varios procesos, entonces puedo intercambiar los procesos en memoria principal para maximizar la utilización del procesador, proporcionando un gran número de procesos para la ejecución. O sea, lo que estoy hablando de reubicación de procesos es llevar procesos a esta memoria principal e intercambiarlos entre la memoria principal y la memoria secundaria, ¿no? Y podría reubicar un proceso en un área de memoria diferente. Entonces esto se llama reubicación, una técnica o un requisito, ¿no? de esto del tema de la gestión de la memoria. Después está la protección, ¿no? De los que le decía recién. Debe protegerse cada proceso de que no a nadie le acceda a la memoria y a la vez este no acceder al área de memoria de otro proceso o del sistema operativo incluso, ¿no? Entonces, yo como sistema operativo también tengo que proteger los procesos, ¿sí? Y protegerme de que no me acceda no se acceda a un área de memoria que es inválida, ¿no? Nos va a decir. Y les habrá pasado seguramente cuando hayan ejecutado algún programa que les dijeron que se accedió a una memoria inválida y les pone el número de dirección incluso. O sea, si accedió a una dirección inválida les pone el número de dirección 0x0ff. Y bueno, es porque justamente se violó este mecanismo de protección y un proceso quiso acceder a una dirección de memoria que no tenía permiso. De ahí es cuando el sistema operativo interrumpe, ¿sí? Se interrumpe. Se Tipo genera algo sección que es un crítica. trap. Claro, no sección crítica, porque ahí estamos hablando de concurrencia, sino que de lo que estamos hablando acá en este caso es que vos tenés, tu proceso tiene un área de memoria asignado. Si vos agarrás y querés acceder a una dirección de memoria que no pertenece a tu proceso, te va a decir que ahí no podés entrar. Entonces generalmente a mí me ha pasado muchas veces que ejecutaba algún programa acá en la computadora y me decía que el proceso quiso acceder a una dirección de memoria inválida y se abortaba el programa y se cortaba, ¿no? Se cerraba. Y bueno, esa es una interrupción. Por parte del sistema operativo se genera un trap se les dice, ¿sí? Y que te marca un error de direccionamiento, ¿sí?
¿Por qué? Porque agarró y quisiste acceder a una dirección de memoria donde no correspondía a tu segmento. O sea, la dirección base más el límite que tiene tu segmento de memoria y la dirección esa que vos querías acceder sobrepasaba o era más chiquita de lo donde vos querías entrar. Entonces te agarra y te dice, no, ahí no podés, chau. ¿Sí? Entonces esto es una garantía de protección. ¿Sí? Y es por parte del sistema operativo. ¿Bien? Bien. Igual este trap, ¿sí? Viene por parte del hardware, ¿no? Que yo quiero acceder a una dirección. Entonces viene por parte del procesador y el solo que hace es agarrar esta interrupción y marcar el error de direccionamiento. ¿Sí? Ahí empieza el trap, ¿sí? Pero viene de parte del hardware. Ok, entonces, hay otra cosa más que es la compartición. ¿Y la compartición qué significa? Y, por ejemplo, supongamos que en el área, en la memoria principal, nosotros tenemos un montón de procesos que están ahí cargados, que estaban a compartir por su ejecución, ¿no? Supongamos que es un sistema que tenemos una tarea, un sistema multiusuario donde tenemos varias tareas, ¿sí? O un sistema multiusuario al revés donde tenemos, cada usuario está ejecutando, por ejemplo, el codeblocks, ¿sí? Entonces el codeblocks es un proceso en particular, donde el segmento de código del codeblocks en sí es uno solo, ¿no? Entonces yo podría agarrar y decir, bueno, hagamos una cosa. El segmento de código del codeblocks, compartirlo con todos los procesos, ¿sí? Que están ejecutando este codeblocks. Y bueno, y lo que no van a compartir son los datos, ¿no? Y todo lo que se corresponda al programa en sí, de lo que yo estoy haciendo dentro del codeblocks. Pero después el segmento de código del propio codeblocks, sí compartirlo, total, es un proceso solo, ¿sí? Es una tarea. Entonces agarramos y ¿qué hacemos? Un uso eficiente de la memoria, porque estamos agarrando y no estamos trayendo varios codeblocks, sino que el segmento de código del codeblock lo vamos a compartir con varios procesos. Esa sería la compartición. ¿Bien? Bueno, entonces ahora tenemos esta organización lógica, ¿sí? De la memoria. Un espacio de almacenamiento lineal o unidimensional compuesto por unas secuencias de bytes o strings, ¿no? Y a nivel físico, la memoria secundaria está organizada de manera similar. Pero esta organización no se corresponde a la forma en la cual los programas están construidos normalmente, ¿sí? La mayoría de los programas se construyen en módulos, es decir, en segmentos. Por eso ahí viene la idea de que ustedes tienen que entender que un proceso, ¿sí? Su programa, se va a dividir en segmentos. Tiene el segmento del código, el segmento de las variables globales, el segmento donde ustedes tienen el heap. Entonces ustedes pueden manejar distintos segmentos sin necesidad de traerse todo el programa, todo el proceso, ¿no? A la memoria del programa. Entonces yo voy a poder ejecutar distintos segmentos, ¿sí? De mi proceso, que significarían módulos, y traerme módulos de ese proceso de ejecución, y los puedo compilar, ¿no? Los puedo compilar, los puedo escribir y lo puedo hacer todo de manera independiente. Bien. Entonces yo puedo organizar de manera lógica, tengo una organización lógica, ¿sí? De mi proceso. Después lo que vamos a ver, ¿sí? Es que hay una herramienta que maneja esto, ¿sí? Que esta organización lógica, que es la segmentación. ¿Bien? Tenemos una técnica que es la segmentación. Después tenemos la organización física. ¿Qué es la organización física? La organización física es la memoria principal y la memoria secundaria, ¿no? La que conocemos, que es la memoria RAM, y la memoria secundaria, que son los dispositivos, ¿sí? Los dispositivos de almacenamiento secundario. Entonces la memoria principal, ¿qué nos proporciona? Un acceso rápido, ¿no? Es alto el costo, pero es un acceso rápido, una memoria volátil. Volátil, ¿qué significaba? Que yo le corto la energía, chao, nos vemos, no hay más nada. Se vuelve a setear los registros cuando vuelvo a iniciar el sistema. Y la memoria secundaria es más lenta, ¿no? Pero es más barata que la memoria principal. Y no es volátil. ¿Bien?
Entonces la memoria secundaria de larga capacidad puede proporcionar almacenamiento para programas y datos, pero a largo plazo. Mientras que la memoria principal la vamos a usar para pequeños datos que contienen programación, ¿sí? Y que vamos a estar usando continuamente, ¿sí? Los tenemos que tener ahí cerquita de nosotros. Entonces la organización, ¿sí? Esta organización física del flujo de información entre la memoria principal y la secundaria supone una de las preocupaciones principales, ¿no?, de este sistema. La responsabilidad para este flujo podría asignarse a cada programador en particular, pero no es practicable o deseable que tenga un programador organizando este flujo de información sensible, ¿no? La memoria principal disponible para un programa más sus datos podría ser insuficiente. ¿Y qué hago ahí? ¿Sí? El programador debería usar una técnica, ¿no? Para poder asignar una misma región de memoria a varios módulos, ¿sí? Con un programa principal responsable para intercambiar los módulos estos del proceso entre disco y memoria. ¿Sí? Y esto malgasta tiempo para un programador. Y en un entorno multiprogramado, el programador no conoce en tiempo de codificación cuántos espacios estará disponible o dónde se localizará dicho espacio. ¿Sí? Porque vamos a tener varios procesos ahí cargados. Esa es la idea del entorno de multiprogramación. Entonces, la organización de la memoria es clara que debe ser responsabilidad del sistema y no del programador. ¿Bien? Entonces, antes de seguir con los particionamientos, nosotros tenemos que entender de las direcciones lógicas y físicas, ¿no? De lo que recién les decía. La dirección absoluta y la dirección, y qué es una dirección lógica, ¿no? La dirección lógica son las que nosotros como programadores referenciamos, ¿no? En nuestro programa. En nuestro proceso, mejor dicho. Son generadas por el procesador, ¿sí? Y es el espacio virtual de direcciones. Es decir, es un espacio lógico que nosotros no tenemos mapeado a memoria física, y es el que nosotros estamos manejando. Lo sabemos dónde está alojado, pero sí sabemos los límites, ¿no? Dentro de ese propio proceso. Nosotros cuando estamos trabajando dentro del proceso nuestro, sabemos los límites, pero no sabemos dónde corno está, ¿no? Realmente todo ese espacio. Y después sí vienen las direcciones físicas, que ahora sí son vistas por nuestra unidad de memoria, ¿no? La principal, lo que sea. Las celdas de la memoria física, es el hardware. Entonces, las direcciones físicas son vistas, ¿sí?, como identificadores, ¿no?, de nuestra unidad de memoria. Son las direcciones reales. Entonces, si nuestra vinculación es en tiempo de compilación o de carga, ¿sí? Cuando decíamos que, ¿se acuerdan que si apretamos la ruedita del codeblock se hace en tiempo de compilación o de carga de un proceso, las direcciones físicas y lógicas deberían ser las mismas porque estoy haciendo una dirección absoluta, ¿no? Pero si estoy haciendo en tiempo de ejecución, ¿qué pasa? Yo ahí, en tiempo de ejecución, que estoy trabajando, no sé qué me va a dar de dirección, porque estoy tratando de conseguir memoria en tiempo de ejecución, así que puede estar en cualquier lado mi dirección. Entonces no podemos saber la dirección física de antemano. Y ahí es cuando nos manejamos con direcciones lógicas, ¿sí?, que son distintas a las físicas. Entonces hay que encontrar algún mecanismo que mapee, ¿no?, que nos permita saber dónde está físicamente alojado, algo que nosotros como programador o el código en sí no sabe, ¿no? Solo lo conoce a partir de la dirección lógica. Y ese mapeo es el que tenemos que resolver ahora en el sistema operativo. ¿Bien? Entonces lo que vamos a tener que hacer en el sistema operativo es traducir, ¿sí?, estas referencias de memoria que tenemos en el código a direcciones físicas reales, ¿no? Ya sean referencias al mismo código o referencias, qué sé yo, a datos. Entonces, ahora, ¿sí?, nosotros lo que tenemos que preocuparnos, ¿no?, es que vamos a tener un proceso, no sabemos dónde va a estar, ¿bien? Y le vamos a tener que dar un espacio a la memoria principal. Entonces es conveniente permitir el acceso de varios procesos a una misma zona, ¿no?, en memoria principal, ¿no? Lo que decíamos recién de la memoria compartida, en lugar de que cada proceso tenga su propia copia, ¿no? En sí a veces no nos conviene.
Entonces esas áreas de memoria deberían ser de área, serían áreas de memoria común, ¿no? Se les llaman. Entonces, lo que decía recién, en un sistema multiusuario, donde todos ejecutan el mismo code blocks, ¿sí? Tendríamos que poner el segmento de código del code blocks, lo comparten entre todos los procesos y el resto, ¿sí? Los datos y etcétera, ahí sí tienen que usar diferentes áreas de memoria. ¿Bien? Entonces ahora vamos a la idea de estos principios de gestión de la memoria que los vamos a ver con las particiones. Tenemos que entender el principio de continuidad, ¿sí? No está acá, yo después les voy a armar un apunte, si no, bueno, lo van apuntando ahora que a medida que les voy hablando, ¿no? Pero hay dos principios que hay en la gestión de la memoria, ¿sí? Que se van a dar y se van a romper a medida que veamos los distintos particionamientos. Y es el principio de continuidad, ¿sí? Que es decir, que un proceso tiene que estar contiguo en la memoria. Es decir, yo tengo una dirección base y una dirección límite, ¿no? Para mi proceso. No puede estar disperso en distintas regiones, sino que se carga como una sábana, ¿no? Yo voy a agarrar y voy a cargar el proceso completo en una región de memoria que tiene una memoria, una dirección base y una dirección límite. Ahí está mi proceso. No puede estar interrumpida esa sección por otro proceso ahí en el medio. Tiene que ser toda una sección para mi proceso. Ese es el principio de continuidad. Y después viene algo que se llama el principio de completitud, que es que un proceso debe cargarse completo. O sea, ¿qué me estás diciendo? ¿Completo de memoria? Sí, completamente en memoria. No puede estar un pedazo afuera, tiene que cargarse completamente. Para poder ejecutar un proceso, es necesario que todo el proceso esté totalmente cargado. ¿Bien? Entonces hay dos principios que acá los vamos a romper en un determinado momento según la técnica que estemos utilizando. ¿Sí? Se va a dar el principio de completitud para hoy, por ejemplo, el principio de completitud se va a dar en su totalidad. Pero el principio de continuidad lo vamos a romper, ¿sí? En donde el proceso no va a estar cargado necesariamente contiguo. Y ahí es cuando vamos a tener que ir a buscar si no va a estar contiguo, significa que yo no voy a tener una dirección base y un límite, sino que voy a tener que agarrar y tener varias direcciones, ¿no? Donde van a estar apuntando diferentes partes de mi proceso. Y eso lo voy a tener que saber resolver. Disculpe, profe, Entonces ¿cómo era ahora, el de sí, completitud? ¿Cómo era? completitud es que un proceso se debe cargar por completo en la memoria. O sea Ok. que bueno, no puedes cargar un pedazo del proceso nada más. Todo tenés que cargar. ¿Sí? Continuidad es que se carga el proceso, tenemos el área de memoria, ¿no? Y tenemos el proceso todo en ese área contigua. Entonces que voy a tener una dirección base y una dirección límite, ¿no? De mi proceso. ¿Bien? Entonces, ¿qué hago? Yo agarro y me voy desplazando dentro de esa región. Ese es el principio de continuidad. Si se rompe eso, ¿qué significa? Que ahora tendría una dirección que está apuntando a otra parte de la memoria, ¿no? Tendría que tener otra gestión de mi proceso. Ya no es de dirección base y límite. ¿Sí? Bien. Bueno, vamos a ver ahora primer particionamiento, ¿no? De nuestra área de memoria. Entonces, nuestra área de memoria va a estar particionada ahora por múltiples particiones, ¿sí? Pero fijas. ¿Y para qué surge esto de las múltiples particiones fijas? Y porque yo ahora con las múltiples particiones de tamaño fijo, ¿sí? Puedo tener, ¿sí? Varios procesos cargados, ¿no? En mi memoria principal, ¿sí? Y puedo agarrar y puedo ejecutar esta cuasi concurrencia, ¿no? Esta multitarea. Entonces, en el particionamiento fijo nació este concepto de multitarea. Si ustedes no vieron la historia de la memoria principal, pero bueno, después cualquier cosa les armo el apunte. Pero antes, por ejemplo, en los primeros sistemas, ¿sí? No sé si revolvemos a la historia, antes estaba el concepto de máquina desnuda, ¿no? Estamos hablando de 1960. En 1960 la memoria era una sábana. O sea, ¿qué hacía? La memoria era una sola y no había ningún soporte para la gestión de la memoria, ¿no? No había ni división física ni división lógica. Acá, olvídate.
¿qué había? Había un flaco, así por decirlo, una persona que se le llamaba Switcher Master y gestionaba la memoria. O sea, Switcher Master pobre, ¿no? Porque el gran apodo le daban y sin embargo era alguien que era un programador, como nosotros, ¿no? Que agarraba y ¿qué hacía? Quería cargar un programa y ¿qué hacía? Cargaba el programa a la memoria principal y lo ejecutaba. Y después tenía el labor de tener que descargarlo y sacarlo, ¿no? Entonces el proceso escribía el código, ¿sí? El proceso podía invadir el área de memoria que quiera, porque imagínate que no había nada, era una memoria sábana, entonces el proceso se encargaba de leer, ¿no? Y podía invadir el área de memoria que quisiese porque no había ningún tipo de control. El Switcher Master era una persona, era quien gestionaba la memoria, ¿no? Estamos hablando de 1960. Entonces la memoria era unas celdas consecutivas, no había nada que lo frene. Pero después, en la historia, apareció algo que es el monitor residente. Yo creo que esto lo vimos en la primera parte del sistema operativo, que es cuando se empezó a proteger el sistema, ¿no? Entonces había un gestor de recursos. ¿Qué pasaba? Ahora ya no necesitaba de este señor Switcher Master que agarre y descargue y cargue un proceso, sino que lo hacía un monitor residente, que era como una librería, ¿no? Una especie de librería que se cargaba y quedaba en la memoria. Y ese módulo tenía el rol de monitor. ¿Qué hacía? Descargaba un proceso y cargaba el siguiente y gestionaba la entrada y salida. Entonces había una región de memoria, ¿no? De nuestra memoria principal, donde no solo podían estar nuestros procesos, sino que estaba este monitor residente que se encargaba de toda esta situación. ¿Sí? Y para evitar que el usuario escribiera sobre el monitor residente, porque ahora tengo una región para esta librería, había un registro que es un hardware que se llamaba el fence, ¿sí? Y el fence lo que hace es agarrar y decir, es una frontera que te marca hasta dónde llega tu proceso y de ahí no puedes avanzar más porque viene monitor residente y me lo vas a pisar. ¿Sí? Pero esto era para un solo proceso. Fíjense que acá estamos hablando de algo que el monitor residente se encargaba de cargar y descargar un proceso solo. ¿Sí? Pero después nació algo que se llama el swapping, ¿sí? El swapping superpuesto, que ahora sí, ahí nació la multiprogramación. Ahí nació la multiprogramación. ¿Y qué hacía? Ahora sí podías cargar varios procesos. Y tenías varios fence, ¿no? Varios registros fence que te indicaban el límite. El límite, el inicio de tu proceso y el límite. El inicio de tu proceso y el límite. Para que vos no te sobrepases. ¿Y eso quién lo hacía? También el monitor residente, ¿no? Y el swapping superpuesto es eso, la idea de cargar y descargar procesos. Pero ahora es multiprogramación porque podía tener más de uno. Tenía el current, el que estaba ejecutando, y tenía los que estaban cargando y los que estaban descargándose. ¿Sí? Pero, ¿qué pasa? Como la memoria ahora estaba dividida en 3 regiones, ¿no? Un proceso que se está cargando, uno que se está ejecutando y uno que se está descargando. Entonces, tenía menos ocupación de la memoria para un proceso nuevo. Entonces, cada proceso debía ocupar al menos un tercio, ¿no? Como máximo, perdón, un tercio de mi área de memoria, porque si no, me quedaba así, no tengo espacio para él. Y de ahí, después de todo esto, ¿sí? La idea del swapping superpuesto, ¿qué pasaba? Se ganaba ese tiempo muerto del pobre switcher master que se encargaba de cargar y descargar, ¿no? Porque ahora, mientras se está cargando un proceso, uno se está ejecutando y el otro se está descargando. Entonces este swapping hacía la idea de la multiprogramación. El problema era que cuando se requería una entrada y salida, y tengo un proceso current, se queda ahí trabado, ¿no? Esperando la entrada y salida. Entonces ahí ya no tenía tanto sentido. ¿Bien? Eh, entonces de ahí nació esto, ¿sí? Por eso la historia está media acotada para sus teorías, ¿sí? De ahí nació las múltiples particiones de tamaño fijo, porque acá ahora nace la multitarea, es decir, no hay solo multiprogramación, hay multitarea. Entonces puedo tener más de un proceso de ejecución concurrente. No es lo que me pasaba recién, que tenía multiprogramación pero no multitarea. Entonces, ¿qué pasa? Era un solo proceso el que podía estar ejecutando y si había una solicitud de entrada y salida, chau, se quedaba ahí esperando, pobrecito. Y encima tenía un proceso cargado para nada porque estaba ocioso el procesador esperando la entrada y salida. ¿Bien? Entonces ahora con estas particiones de tamaño fijo, ¿sí? Nació la multitarea. Y esta multitarea,
que me permite ejecutar más de un proceso concurrentemente en el área de memoria, yo el área de memoria la tengo que dividir. ¿En qué? En particiones de tamaño fijo. Ahora, sería la idea. Y tenemos más de un proceso parcialmente ejecutando, es decir, esta pseudo concurrencia de un proceso agarrar en algún momento determinado, interrumpirlo, congelarlo y así continuar con la ejecución de otro proceso. ¿Sí? Entonces esta evolución, ¿no? De lo que les dije recién, de algo del swapping superpuesto, nace el particionamiento fijo. Fíjense que todas estas particiones son del mismo tamaño, incluso para el sistema operativo tenemos una región de la memoria principal que está dividida, por ejemplo, en 8 mega o 8 unidades de memoria, ¿sí? No importa. Entonces, en cualquier partición libre puede cargarse cualquier proceso cuyo tamaño, ¿no?, sea menor o igual que el tamaño de la partición, ¿no? Entonces tenemos la ventaja de que en un momento determinado tenemos un montón de procesos que se están ejecutando cuasi concurrentemente. ¿Cuántos procesos puedo ejecutar? Y la cantidad de particiones fijas que yo tengo acá. O Entonces, sea, en cada ¿cuántos procesos podría partición, tener cargados? solo un Sí, proceso entra en cada partición. claro. La idea del particionamiento fijo es esa. Ok. Esta partición es para un proceso, esto es para otro, para otro, para otro, para otro, es así. ¿Sí? Entonces tenemos un mayor grado de multiprogramación acá, ¿no? Porque acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 posibles, potenciales de procesos. Y hay un mayor uso del procesador. ¿Por qué? Y porque acá van a estar cargados, entonces cualquiera va a estar compitiendo para usar el procesador. Pero a la vez, ¿sí?, a mayores particiones, que va a haber menor tamaño de memoria para que se pueda asignar a un proceso, ¿o no? Si yo ahora lo quiero dividir en más particiones, va a haber menos tamaño para que sea para un proceso. Y eso no está tan bueno, porque hay un proceso que va a ser más grande y ¿qué pasa? No me va a entrar. ¿Sí? Y si hay un proceso muy chico, no queda un montón de espacio libre Ahí también. vamos al concepto de fragmentación interna. Mm. ¿Sí? ¿Y ahora qué va a pasar? Y lo que decía justamente su compañero, si hay un proceso que es pequeño y, por ejemplo, pesa 5 y este es de 8, me va a quedar un espacio de 3 que es de mi mismo proceso. Vean que está asignado a mi mismo proceso, pero no puedo hacer nada con eso. ¿Y qué pasa? Eso se llama fragmentación interna. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tienen un tamaño fijo asignado, no puedes hacer nada. Ese es el tamaño que se te dio y ahí entra tu proceso y no podés hacer más nada. Entonces ese tamaño que vos no estás usando, ese remanente, queda ahí sin usar. Y eso se llama fragmentación interna. ¿Sí? Las particiones estas, que están acá, ¿sí?, pueden ser todas del mismo tamaño o pueden ser de tamaño distintos, ¿sí? No necesariamente van a ser todas de 8. Puede ser una de 8, una de 12, una de 16, una de 4, pero van a ser fijas, o sea, siempre van a ser ese mismo tamaño, ¿sí? Y ahora acá hay un poco de explicación sobre si todas las particiones están llenas, ¿sí?, y no hay ningún proceso en estado listo ejecutando, el sistema operativo puede mandar a swap a un proceso de cualquiera de las particiones. Esto significa que si yo tengo el procesador ocioso y ningún proceso está ejecutando, entonces mandame uno a swap, swapeame uno con la memoria secundaria, eso se llama swap, swapeame uno, intercambiame uno con la memoria secundaria y tráeme otro, ¿sí?, tráeme otro que sí quiera ejecutarse en el procesador. ¿Bien? Y ahí es cuando nace también la idea de la planificación, ¿no? Bien. ¿Y qué pasa si un programa podría ser demasiado grande, no? Era cuando, porque recién hablamos de la fragmentación interna de un programa chiquito. Y si uno es demasiado grande, y hay una técnica que se llama overlay, que podés cargar una porción en la memoria principal en un momento dado. Y cuando necesite un módulo que no está presente, ese módulo se tiene que cargar en la partición. ¿Sí? ¿Y qué vas a hacer? Y vas a superponer a cualquier programa o datos que haya allí, ¿no?, en esta partición. O sea, vas a tener que superponer lo que tenías con lo que ahora tenés que traerte. Eso es bastante malo, ¿sí? No es bueno. Entonces, sabemos qué pasa cuando es muy chiquito el proceso y la partición es muy grande, fragmentación interna, y cuando el proceso es muy grande hay que recurrir a una técnica que se llama overlay, que es traerte un pedazo del proceso, digamos,
o una porción de, de este proceso, y después superponer esa porción de este proceso con la que necesitemos de ese mismo. ¿Sí? Esa es la única solución que se puede ofrecer para estas particiones de tamaño fijo. Entonces dijimos, bueno, ahora ya hablamos de la fragmentación interna, entonces dijimos que ahora podemos hacer tamaños de partición fijo, pero fíjense que son de distintos tamaños, ¿sí? Pero son fijos, no pueden cambiar. ¿Bien? Entonces, lo que va a pasar acá es que ahora podemos recurrir a una técnica de dónde podríamos ubicar el proceso, ¿no? ¿Y cuál es esa técnica? Y podemos buscar algún algoritmo de ubicación de este proceso. Entonces, con particiones del mismo tamaño, ¿sí? Con particiones del mismo tamaño, ¿me importa dónde lo voy a ubicar? Y la verdad que no, porque son todas del mismo tamaño. Ahora, si son de distinto tamaño, son fijas, pero de distinto tamaño, podés ubicarlo, estaría bueno que lo ubiques en el bloque de memoria donde mejor quepa, ¿no? Si es de 4, que ubícalo acá. Si es de 5, bueno, podés ubicarlo acá. No lo vas a ubicar acá. Bueno, podríamos hacer algo así. Se va a producir fragmentación interna, obvio. No justamente va a ser el espacio que tiene que ocupar el proceso. Pero, ¿qué haría yo? Y la manera de gestionar esto es a través de colas. Vamos a tener una cola de procesos que son, qué sé yo, de 0 a 2 megas, supónganse, ¿sí? Una cola acá. Una cola que sea de procesos de 2 a 4 megas, ¿no? Que esté acá esperando. Y así sucesivamente. Cada vez que llega un proceso, y que se pongan en una cola a esperar el bloque que necesitan. Y si son todos del mismo tamaño, y una sola cola, ¿para qué querés una cola por partición si son todos ocupan igual? Una sola cola principal y que vayan a donde tenga que ir. Y ahí está la idea, ¿no? Acá tenemos varias colas de procesos que sean más chiquitos y requieran como máximo de 2, y acá tenemos otra cola que requieran como máximo 4, y así sucesivamente, ¿no? Y se van a ir poniendo la cola según el tamaño que tengan. Entonces vamos a discriminar según la longitud del proceso. Entonces tenemos para las particiones, para estas múltiples particiones de tamaño fijo, tenemos este algoritmo de ubicación de estos procesos según el bloque de memoria que tenga disponible. Si es bloques de memoria fijos pero de distinto tamaño, serán múltiples colas, y si son fijos pero del mismo tamaño, será una cola sola porque no me interesa discriminar porque no tiene sentido. ¿Sí? Pero obviamente, eh, con esta técnica, para este tipo de particiones, vamos a minimizar un poquito la fragmentación interna, ¿no? No significa que realmente no ocurra, pero sí va a estar minimizada porque vamos a tratar de ubicar los procesos lo mejor posible. ¿Bien? Pero en ambos casos ocurre fragmentación interna, obvio. ¿Sí? O sea que en el particionamiento fijo lo que nos pasa es que hay fragmentación interna. ¿Y se ¿Bien? elige un modelo u otro? ¿O se puede dentro de la fragmentación tener No, los dos modelos? me estás hablando de particionar los longitudes Claro, de distintas claro, longitudes. todas las partes No, iguales o como recién de sí, diferentes eso es una tamaños. técnica. Eso es una técnica. Sí, es una técnica de gestión. Podés tener particionamiento fijo de tamaños todos iguales o particionamiento fijo de tamaños todos distintos. ¿Sí? Si ocurre que vos tenés un particionamiento fijo de tamaños distintos, vas a tener una gestión, ¿sí? Un algoritmo de gestión de los procesos de esta manera, ¿no? Que van a haber una cola por longitud de proceso. Y si tenés un particionamiento fijo donde la longitud de los bloques son todos iguales, entonces vas a tener una sola cola, porque acá no hay que discriminar si son todos del mismo tamaño. ¿Sí? Bien, es según el tipo de particionamiento que tengas de esta variación de los fijos. ¿Sí? Bueno, ¿se entendió? Y todas Sí. estas particiones las haría el sistema operativo. Esta gestión sí la hace el sistema operativo. Mm. Sin ir muy lejos, después de ahí empezamos a hablar del tema de los sistemas de 32 bits, que están ultra relacionados con la capacidad de direccionamiento, ¿no? Pero bueno, no vamos a meternos muy abajo. Por algo la memoria era hasta 4 GB que podía leer
en los sistemas operativos de antes, ¿no? Del 32 bits. Que teníamos una memoria de más de 4 GB, no servía para nada porque más allá de eso no podía direccionar. Era 32 bits como máximo de direccionamiento. Bueno, vamos a otra particionamiento. Ya hablamos del fijo. Bueno, acá es todo lo mismo. Bueno, esto ya lo hablé, lo dije. Sí, es exactamente lo mismo. Y vamos al particionamiento dinámico, es decir, que son múltiples particiones, pero ahora van a ser de tamaño variable, no fijo. O sea que ahora las particiones son de longitud variable. O sea, se divide la memoria en particiones variables, en número, ¿no? Y en longitud. No sé cuántas regiones tengo ya de antemano, y tampoco sé de qué tamaño es cada una, porque tampoco tengo regiones. Es como una sábana, ¿no? Y yo voy a agarrar y voy a ir asignando, voy a generar bloques a partir de lo que yo necesite. ¿Bien? Entonces ahora, ¿qué surge? Bueno, entonces bien, llega un proceso, va a agarrar un bloque de memoria que necesite, ¿sí? Llega otro proceso, va a agarrar otro bloque de memoria que necesite, llega otro proceso, y fíjense que acá me queda un hueco, ¿no? Y supongamos que este hueco, al lado de estos, es sumamente pequeño. Este hueco que está acá, está libre para usar. Pero no lo puede usar nadie, porque por ahí el proceso que llegue no entra acá. O supongamos que ahora sale el proceso 2 y me queda un hueco acá, y me queda un hueco acá. ¿Sí? Se empiezan a generar huecos. ¿Sí? Pero me llega el proceso 5, supónganse, que ocupa más de 10. Acá ocupa, perdón, que ocupa más de 6 y que ocupa más de 4. O sea, obviamente si ocupa más de 6, ocupa más de 4. Entonces, ¿qué hago? Supongan que ocupa 10. Bueno, la suma de estos dos nos da 10, genial, pero ¿se acuerdan que el proceso lo tengo que cargar de manera continua? Entonces, si es de manera continua, cumpliendo con el proceso, con el principio de continuidad, yo acá no puedo ponerle un pedazo del proceso y acá otro. Entonces, ¿ahora qué debería hacer? Y esto que lo que se está generando, estas fragmentaciones, no son internas, porque este espacio está libre, son externas. Y esta es la fragmentación externa. ¿Sí? Se van produciendo varios huecos en la memoria. Fragmentación externa. Están libres, los puedo usar, pero no me sirven. ¿Sí? Y ahora con esta fragmentación externa yo digo, bueno, me llega un proceso de 10 unidades de memoria, ¿qué hago? Y no me entra acá ni me entra acá. Bueno, pero si vos agarrarías y generás un bloque con estos dos, sí te va a entrar. Bueno, ¿y qué técnica se llama esa? Eso se llama la técnica de compactación. Yo voy a compactar los procesos, ¿sí? Los voy a llevar arriba, ¿no? Y voy a dejar un bloque abajo de espacio libre. Y ahí sí voy a tener uno de 10. Y ahora sí puedo meter el proceso que tengo. O sea que tengo memoria libre, pero no continua. Entonces, la técnica de compactación, ¿qué hace? Desplaza estos procesos para que estén contiguos. Y ahora tenemos toda la memoria libre, ¿sí? En un solo bloque. ¿Qué En un pasa solo con esta bloque. técnica? Claro. ¿Cómo? En un solo bloque, la memoria Claro, libre. O vos cuando vaya llegando un agarrarías. proceso y lo va No está particionando también. el dibujito. Pero vos agarrarías y se llega un proceso, ¿no? Les dije recién, ¿no? Te llega un proceso que es de 10. No entra ni acá ni acá, ¿o no? Y vos tenés que cumplir el principio de continuidad. ¿Bien lo que les dije? Completitud y continuidad. El de continuidad es que tiene que estar el proceso todo en un solo bloque. Acá no estaría porque no puedo ponerlo acá y acá, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Voy a tener que recurrir a una técnica que se llama compactación. Acá la vemos, la definición, ¿sí? ¿Qué tengo que hacer con la compactación? Tengo que desplazar los procesos hacia arriba, ¿sí? Los voy a tener que juntar, ponerlos contiguos, para así armo abajo, ¿sí? Es como si agarraras y montarías todos estos procesos uno abajo del otro y haces ahora un bloque acá abajo libre, ¿sí? Pero Y ese bloque libre, sí, decime. toda la memoria esa libre que vos tenés, sería Sí, como que la unís en un solo bloque, pero al llegar un proceso, ¿solamente se sí, guarda en ese bloque libre o ese bloque libre se puede seguir particionando en base a los procesos? Toda la claro, memoria que porque pueda.
se particiona en base al proceso porque es particionamiento dinámico. Es de longitud variable, vos lo podés variar. ¿Sí? Entonces vos vas a ocupar lo que tu proceso ocupa. Acá no hay fragmentación interna. Ah. Vos ocupás tu proceso lo que tiene que ocupar y lo que queda es libre. ¿Sí? Mm. Por eso dije que la memoria es como una sábana. Vos agarrás y ocupás lo que tenés que ocupar y lo que queda es libre. ¿Sí? Acá no hay particionamiento fijo, no es que ya tenés declarados las particiones. ¿Sí? Acá lo estás particionando vos cuando te llega tu proceso. ¿Sí? Entonces acá, con este particionamiento, fíjate que se van generando huecos, ¿no? Libres para usar, pero no me sirven porque por ahí tengo un proceso, como les dije, de 10 y no me entra. No me entra acá, no me entra acá y no me entra acá. Y yo tengo que cumplir con el principio de continuidad, es decir, de que el proceso esté todo sobre un bloque nada más y no entre bloques. Entonces ahora tengo que usar que llega un proceso, ¿qué va a pasar? Llega un proceso, ¿sí? No entra, no entra, no entra. Llámame a la compactación, compactame todo esto, llévamelo para arriba y generarme un nuevo bloque, así yo lo particiono y pongo mi proceso ahí. ¿Sí? Entonces, esta técnica de compactación va a hacer eso, va a desplazar todos estos procesos. El 4 lo va a llevar acá arriba, el 3 lo va a llevar acá arriba y va a quedar un bloque abajo blanquito, ¿sí? De 6, 12, 16. ¿Sí? De 16 unidades de memoria. Y esas 16, por ejemplo, mi proceso tiene 10. Mi proceso tiene 10, no va a ocupar las 16, va a ocupar 10 y van a quedar 6 unidades libres, ¿sí? Para usar. ¿Bien? Ahora, ¿qué pasa con esta técnica de compactación? Y que supónganse que yo estoy trabajando en la computadora y estoy ejecutando un proceso y de repente ejecuto otro y ese proceso que entra pasa esto, ¿no? De repente mi sistema se va a frenar y se va a encargar, se va a empezar a compactar estas cosas, ¿sí? Compactar significa que yo voy a agarrar y voy a tener que estar direccionando, ¿no? Cambiando las direcciones de memoria, porque se van a estar desplazando estos procesos. Esta técnica va a estar ejecutándose y yo no voy a poder hacer nada en ese momento del sistema porque va a estar ejecutándose esta técnica. Entonces es impredecible, no sé ni cuándo va a ocurrir, y es ininterrumpible, porque si yo la interrumpo se rompe todo, entonces no puedo hacer nada. Y en un sistema operativo de tiempo real esto no sirve, ¿no? Porque no, supóngase que yo estoy trabajando con algo súper sensible en ese momento en mi sistema y alguien me frena y no puedo hacer nada, me congela la computadora hasta que termine el proceso. Obviamente la técnica de compactación para mi sistema de tiempo real no sirve porque puedo estar haciendo algo y súper importante y me lo está cortando. ¿Sí? ¿Para qué? Para compactar los procesos. Bien. Entonces, en el particionamiento dinámico se nos da fragmentación externa, no interna. Interna no hay, porque yo voy a agarrar y voy a particionar el tamaño justo, donde entra mi proceso. Pero se nos da externa, donde se van a empezar a generar estos huecos. Y cuando yo necesito bien un proceso que no entra en ninguno, se va a generar esto que se llama compactación, que va a compactar todos estos huecos para generar un hueco grande libre. Y así poder particionarlo y que entre todo mi proceso ahí. Entonces, en las particiones de tamaño fijo, era como, fragmentación interna, ¿sí? Y en el particionamiento dinámico ocurre lo que se llama la fragmentación externa, donde su solución es la compactación. ¿Sí? Ahora, cuando hablábamos de las particiones, las múltiples particiones de tamaño fijo, teníamos un algoritmo de ubicación que era según colas, ¿no? Si esas particiones eran del igual tamaño, teníamos una cola sola, y si eran de distinto tamaño, teníamos varias colas según la longitud del proceso. Bueno, ahora en el particionamiento dinámico, ¿no? De longitud variable, lo que va a pasar es que vamos a tener diferentes técnicas. ¿Dónde metemos en qué hueco nos iría mejor el proceso, ¿no? ¿Qué técnica vamos a usar para meter el proceso en qué hueco? Y bueno, existen 4 algoritmos, ¿sí? El de mejor ajuste, que se llama el best fit, ¿sí? Y el de mejor ajuste dice, bueno, donde mejor entre el proceso, metelo ahí. O sea que si supónganse, yo tengo un proceso que es de 5 unidades de memoria, y tengo acá, llega, obviamente lo va a meter acá, ¿sí? O lo podría haber metido acá, lo va a meter acá. O sea que primero que encuentres que mejor ajuste, mételo ahí. Entonces va a meter acá adentro. ¿Sí? Si yo tengo un proceso de 4 unidades de memoria, va a decir, bueno, acá no lo metas, mételo acá.
¿sí? O sea que va a tener que agarrar y recorrer toda la memoria para ver cuál es el hueco que debería mejor ajustar para mi proceso, ¿no? Eso no está tan bueno, ¿no? Porque sí o sí tengo que recorrer toda la memoria. ¿Bien? Después viene otra técnica que se llama la del primer ajuste, first fit. ¿Qué significa? Donde primero entre, metelo. No importa el tamaño. O sea que si mi proceso es de 6 unidades de memoria, bueno, lo vamos a meter acá. Si es de 2 unidades de memoria, lo vamos a meter acá. Entonces, en vez de meterlo en el bloque más chiquito, lo va a meter en el primero que encuentre. ¿Bien? ¿Cuál es el problema de esto? Y llega, lo mete en el primero que encuentre. Llega, lo mete en el primero que encuentre. Fíjense que va llegando, a medida que llegan procesos, van a quedar todos los procesos arriba, ¿no? Van a estar todos acá de manera contigua. Y va a tener que ir a buscar, va a tener que ir cada vez más abajo a buscar un bloque nuevo. Y esto implica un cierto recorrido. Más que encima se produce fragmentación externa donde cada vez hay particiones más pequeñas, ¿no? Entonces, mejor ajuste era donde mejor entraba. El primero que encuentre que mejor entra, genial. ¿Qué? Implica que tengo que revisar todo para saber cuál es el que mejor entra. El de primer ajuste era el primero que encuentres, no importa el tamaño, mételo ahí. Ahora se encuentra el de siguiente ajuste. El de siguiente ajuste es cuando se metió un proceso en el bloque, ese bloque es el último que se usó, bueno, en el siguiente mete el nuevo proceso. O sea que usa el último proceso que se metió, el último proceso que se asignó al bloque de memoria, usa eso como referencia para avanzar a asignarle a otro. ¿Sí? Ese sería el de siguiente ajuste. Y el de peor ajuste es, bueno, buscame el bloque más grande de memoria y meteme el proceso ahí. O sea que, si yo tengo un proceso de 2, va a agarrar el de 6, porque va a buscar el bloque más grande de memoria y lo va a meter el proceso ahí. O sea que me va a buscar el bloque más grande. ¿Por qué? Y porque fíjense que si yo tengo una fragmentación externa de un tamaño más grande, yo ahí tendría la capacidad de meter a otro proceso. Que no es lo mismo con una fragmentación externa de tamaño más pequeño, ¿no? De que tengan cada vez huecos más pequeños. Entonces ahí la técnica de compactación no se va a dar tan a menudo como en la técnica del mejor ajuste, que es donde mejor entre, ¿no? Y me va a quedar una fragmentación externa me van a quedar huecos sumamente pequeños. Y ahí sí voy a tener que sí o sí compactar a cada rato. ¿Bien? Bueno, entonces conociendo estas 4 técnicas, yo podría usar cualquiera de las 4 para ver para ubicar mis procesos, ¿sí? En los huecos de memoria que se van generando. Bueno, acá la vuelvo a explicar, que es exactamente lo mismo que les... Este es el espacio de memoria, ¿no? Principal. Y nos llega un proceso que pesa 16, ¿sí? Ahora pensémoslo en las diferentes técnicas. Decimos, bueno, la del primer ajuste, ¿cuál era? La del primer ajuste, ¿sí? La de first fit, era donde primero entre, genial, ¿sí? Entonces, si pesa 16, bueno, acá no entra, acá sí, lo va a meter acá. Entonces, primer ajuste, ¿qué hace? Hace una partición de este bloque de 22, que está libre, ¿sí? Y nos queda una fragmentación externa, ¿no? Un hueco de 6 megas. Bueno, ahora, ¿qué pasa si usamos la técnica del mejor ajuste? O sea, donde mejor quepa, ahí lo meto. Bueno, vamos a buscar donde mejor quepa este bloque de 16. Acá no entra, acá no entra, acá entra, acá también, acá no, acá no, acá no, y acá no. Y acá sí entra, pero esto es sumamente grande. ¿Y dónde es que mejor entra? Y acá en el 18, ¿no? Es el bloque más chiquito que entra en mi proceso. Entonces lo metemos acá con la técnica del mejor ajuste. Pero fíjense qué fragmentación se generó externa. Tenemos un hueco de 2 megas, o sea que es sumamente chiquito. O sea que es muy probable que yo tenga que recurrir a compactación en algún determinado momento, ¿sí? Porque el hueco que se generó no me va a servir para muchos procesos, ¿no? Que yo tenga que ejecutar. Y después queda la técnica del próximo ajuste, que utiliza como referencia, ¿no? El último bloque asignado. Entonces, este es el último bloque que se asignó, entonces, ¿qué agarra? Va a buscar a partir de ahí.
Y el que encuentro a partir de ahí es este, el de 36, y lo mete acá. ¿Bien? Y nos queda la del peor ajuste, que no está acá. ¿Bien? La del peor ajuste, ¿qué haría? Era buscar el bloque más grande de memoria, y ahí meter nuestro proceso. Bueno, este no es, vamos a ver, es este. Entonces, ¿qué hace? La técnica del peor ajuste lo metería también acá. ¿Sí? En el de 36. Y nos quedaría, fíjense, nos queda un hueco, ¿sí? Libre de 20, es grande. ¿Sí? Por eso la técnica del peor ajuste es la que menos fragmentación externa, no, es la que menos probabilidad generaría de hacer compactación, no de fragmentación. ¿Sí? Bueno, ¿se entendió esto? Sí. ¿Dudas? ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Cuál era al final la que queda con menos fragmentación? La del no, menos fragmentación. Ahí me hice un juego de palabras mal. La que quedaría con menos probabilidad de tener que hacer compactación es la del peor ajuste, porque busco el bloque más grande, y este bloque que me queda grande, ¿sí? Acá, es muy probable que me entre otro proceso y no tenga que hacer compactación para que quepa. ¿Sí? Sin embargo, Ok, con las otras técnicas quedan huecos chiquititos, ¿sí? Entonces es muy probable que los procesos que me lleguen no entren. Entonces voy a tener que al final de cuentas hacer compactación para generar un bloque y ahí particionar. ¿Sí? Bien. Bueno. Entonces, particionamiento dinámico son múltiples particiones de tamaño variable, y particionamiento fijo son múltiples particiones pero de tamaño fijo. ¿Sí? Donde en las de particionamiento fijo había lo que se llamaba fragmentación interna, porque teníamos un tamaño fijo asignado y no podíamos hacer nada. Y en las particiones de tamaño variable tenemos fragmentación externa, donde nos quedan bloques de memoria libres, ¿sí? Que en algún determinado momento ya no podemos usar, entonces tenemos que recurrir a la técnica de compactación para que nos genere un nuevo bloque grande libre. ¿Sí? Y esta técnica de compactación, ¿qué hace? Y es sumamente molesta para los sistemas operativos que nos manejamos en tiempo real, ¿no? Porque no podemos interrumpirla, es impredecible, ¿sí? Y es un obstáculo para nosotros en determinado momento. Pero ahora nace, ¿sí? Ahora nace algo que se llama paginación, ¿sí? La paginación, ¿sí? Va a romper, ¿sí? Uno de los principios que estábamos hablando recién, ¿no? El de continuidad era que todo un proceso debía estar cargado en un bloque, ¿no? Contiguo, en un bloque contiguo. Pero ahora vamos a romper con eso. Ahora no, ese principio de continuidad no lo vamos a cumplir, ¿sí? Y ya no se nos va a dar como se nos daba con la técnica de particiones variables o de tamaño fijo. Entonces surge la idea de cambiar la idea de esta continuidad y partir el proceso en trozos, ¿no? Vamos a partir el proceso en trozos. Entonces, ahora, ¿qué será la paginación, no? Lo que vamos a hacer es que ahora vamos a dividir nuestra memoria principal en trozos iguales, de tamaño fijo. Pero eso es partición fija, sí. Pero ahora se van a llamar frames y van a ser tamaños muy pequeños, porque ahora tengo la capacidad de partir mi proceso también en tamaños fijos. No necesariamente mi proceso tiene que ocupar todo un bloque, puede estar disperso. Entonces, estos frames, ¿sí? Van a ser parte de la región física, ¿no? De memoria. Y todos los frames en los que la memoria se divide van a ser en tamaños iguales, ¿sí? Van a ser todos los frames de mismo tamaño. Entonces ahora vamos a hacer un direccionamiento, ¿no? Los que le dije acerca del direccionamiento, vamos a hacer un direccionamiento que va a estar dividido en páginas. Nosotros vamos a tener un número de página y a través del número de página vamos a acceder al frame donde pertenece, ¿sí? Donde está efectivamente mi parte del proceso. Entonces vamos a tener un direccionamiento que va a ser lógico, donde el proceso va a estar dividido en trozos de tamaño fijo, que van a ser páginas, y vamos a tener un direccionamiento físico, ¿sí? Que son los frames.
Los frames, como las páginas, van a ser del mismo tamaño. O sea, tienen que ser del mismo tamaño. Yo a mi proceso lo tengo que dividir en el tamaño máximo un frame, así no hago una fragmentación interna, ¿no? Entonces en mi proceso lo voy a dividir en el mismo tamaño que un frame. Pero mi proceso está dividido en páginas porque es un direccionamiento lógico y los frames son es el direccionamiento físico. Entonces no voy a tener ni un bit de fragmentación interna. El principio de completitud los vamos a seguir respetando, es decir, el proceso lo vamos a cargar en su totalidad, nada más que ahora lo que va a pasar es que lo vamos a cargar disperso, ¿no? Ya no va a ser solo todo en un bloque, sino que vamos a poderlo cargarlo en distintas partes. ¿Y esto qué pasa? Porque antes nosotros, ahora como vemos, ¿sí? Vamos a ir acá porque está al revés. No, estaba acá. Bueno, antes lo que teníamos era directamente un bloque, ¿sí? ¿Y qué hace? Y yo tengo una dirección base y una dirección límite, ¿o no? Hay un base y yo me desplazo por acá hasta llegar a un límite. Pero ahora con los frames, ¿sí? Esto va a ser la idea. Y fíjense que yo tengo acá un proceso que justamente, bueno, está ocupando estos cuatro frames, ¿no? En memoria principal, ¿sí? Otro que está ocupando otros 3 frames, otro que está ocupando estos 4 frames. Acá está contiguo, pero puede pasar que no lo esté. Puede pasar esto. Entonces ahora, ¿cómo yo me manejo en el proceso? Si yo ahora no me desplazo solamente, tengo que agarrar y saltar. ¿Por qué saltar? Y porque ahora de la dirección, ahora estoy parado en el frame número 6, ahora tendría que saber que me voy a ir al frame número 11. Bueno, entonces la idea sería generar en mi propio proceso, ¿sí? Ahora mi propio proceso es un bloque de control, en vez de tener dirección base y límite, va a tener una tabla de páginas. ¿Qué significa una tabla de páginas? Y una tabla de páginas, ¿sí? Está acá, ¿sí? Una tabla de páginas, si lo ven, es un arreglo, ¿o no? Es un arreglo donde acá están las celdas y acá va a tener el frame a donde corresponde cada número de página. Las celdas van a representar la página, ¿sí? Cada número de celda representa la página, y lo que hay adentro de las celdas es el número de frame que hace de referencia a la memoria principal. Entonces, fíjense, el proceso A, ¿qué hace? Va acá, ¿sí? Número de página 0, frame 0, listo, acá. Número de página 1, frame 1, listo. Y así sucesivamente. Pero fíjense el proceso D. Número de página 0, frame 4. Acá está. Número de página 1, frame 5. Número de página 2, frame 6. Número de página 3, frame 11. Ahora yo, por lo que veo, tengo que tener esta tabla de páginas en mi proceso para saber dónde está, ¿no? En la memoria principal, dónde hago referencia a sus datos, lo que sea que esté cargado, ¿no? Entonces tengo que mantener en mi bloque de control de procesos una tabla de páginas, ¿sí? Con sus respectivos direccionamientos. ¿Y quién es el que carga estos direccionamientos, no? Porque en algún momento yo voy a tener el seteo de mi programa, ¿sí? Hacia un proceso, la carga del programa hacia un proceso, y voy a tener que setear todo este arreglo, ¿no? Y eso se carga el sistema operativo también, ¿sí? No solo el hardware, que es el que se va a encargar de ejecutarlo, el hardware que hace el direccionamiento, ¿no? Hay un hardware que es el Memory Management Unit, que se encarga del direccionamiento, sino que el sistema operativo va a tener que tener su propia tabla de páginas para cargar la tabla de páginas del proceso. Entonces todo eso se solucionaría el tema ese de que haya cada proceso en un bloque y se Claro, formen los espacios libres. sí. Ahora lo tenés particionado tu proceso. Por eso hasta acá, fíjate que acá hay 3 partes de tu proceso y ahora acá hay 2 más. ¿Sí? Ya no es un ¿Y, bloque, son páginas. y en qué se utilizaría lo que vimos un poco más atrás, hoy en día, teniendo una forma, una estructura así de Y a información? veces, y depende del sistema que vos querés generar. Por ejemplo, en realidad ahora vamos a ver otra técnica que es segmentación. Y hoy en día no, esos son, digamos que no se usa. Son como parcitos
tipos de implementación, pero en realidad hoy en día no es muy tosco usar algo así, ¿no? Igualmente fragmentación siempre ocurre, les pasa en el disco rígido, ¿no? Que tienen que agarrar y defragmentar. Pero obviamente es otro tipo de fragmentación, no es la misma. Pero igualmente las técnicas de partición de tamaño fijo como en partición variable fueron evolucionando y nació la paginación. Hoy en día Windows es una mezcla de paginación con segmentación. Inclusive tienen ustedes una forma de ver las páginas que tienen asignadas. Y todo. Hoy en día es paginación. ¿Sí? Lo que sucede con la paginación es eso, que ahora ya no tienen fragmentación. ¿Sí? Si tienen una fragmentación interna es mínima, porque en realidad les quedaría quizás un frame casi por la mitad, ¿no? Pero en realidad no tienen fragmentación interna. No, son tamaños muy pequeños. ¿Sí? Son tamaños muy pequeños. Estamos hablando de tamaños muy pequeños, por lo tanto no hay fragmentación interna. Lo que les decía, ¿sí? Ahora volviendo a esto, ¿sí? Es que entonces como ahora no es un bloque donde teníamos base y límite y no nos desplazamos ahí directamente, ahora nos vamos a desplazar pero por frames. Entonces tenemos que tener en cada proceso una tabla de páginas. Y cada proceso, fíjense que está dividido, lo que les decía recién es que estaba dividido por diferentes páginas, o sea que yo voy a particionar mi proceso en diferentes páginas. Este está particionado en 4, este está particionado en 3 y este en 4, todas del mismo tamaño. Bien. Y para acceder a cada partición, ¿no? Acceder a cada frame, voy a tener mi propia tabla de páginas donde el número de páginas va a corresponder a un frame de la memoria principal. ¿Sí? Bien. Bueno, acá esto era lo mismo que les estaba hablando de la tabla de páginas, ¿sí? Mantiene una tabla de páginas por cada proceso. La tabla de páginas muestra la ubicación del marco. ¿Bien? Y dentro del proceso, cada dirección lógica está formada por un número de página, ¿sí? La dirección lógica sería el número de página, y el desplazamiento, ¿sí? Pero que el desplazamiento se va a cumplir dentro del frame, no dentro de la página, ¿sí? Entonces lo que va a hacer es que se va a traducir esa dirección lógica física por la MMU, que es la Memory Management Unit, ¿sí? Y va a ver, a través del número de página, traemos el frame, y a través del frame nos desplazamos, ¿sí? Dentro de este frame, ¿sí? Bien. Pero bueno, la fragmentación interna obviamente que va a existir porque obviamente son particiones fijas, pero es mínima comparada con lo que pasaba recién, que estábamos haciendo nosotros, porque teníamos que meter todo un proceso ahí. ¿Sí? Ahora lo podemos particionar cada vez más pequeño. La fragmentación interna, si ustedes la quieren calcular, sería el tamaño del frame por la cantidad de frames que yo tengo. ¿Sí? Por 0,5, eso es más o menos la fragmentación interna que podría ocurrir. Cuanto más grande es el tamaño del frame, obviamente que más grande es la fragmentación interna, ¿o no? ¿Sí? Cuantos más Porque chicos, son menor. todas iguales. Claro. Y el tamaño máximo de un proceso que podemos meter en nuestra memoria acá, y el tamaño de la memoria entera, ¿no? Porque puede estar distribuido en todos los frames. Y la cantidad máxima de procesos que puedo meter en esta paginación es la cantidad de frames que yo tengo. ¿Sí? Bien. Entonces, vamos a ver este ejemplito de acá, que recién lo hice para hablarle de tablas de páginas. Fíjense que salió el proceso B, ¿sí? Había un proceso acá. ¿Dónde está? Bueno, había un proceso acá, era el B, y se metió el D, ¿sí? En este sector. Y después el D pasó también a ocupar estos 2 frames más.
¿sí? Y fíjense que el proceso B que salió tiene su tabla de páginas, pero no tiene frames asignados. Ahí ven la diferencia entre el seleccionamiento lógico y físico. ¿Sí? Acá ya serían inválidas, no haría direccionamiento físico, no hay frames asignados. ¿Sí? Bien. Bueno, entonces, compaginación, ¿sí? La memoria principal se divide en muchos marcos pequeños, de igual tamaño. Cada proceso se divide en páginas, o sea que yo voy a poder dividir a mi proceso en páginas, y esas páginas van a tener asignados un frame. Los procesos pequeños requieren menos páginas y los procesos más grandes requieren más páginas, obvio. Y cuando un proceso se trae a la memoria, todas sus páginas se cargan en los marcos disponibles y se establece una tabla de páginas. Volviendo a esto de la tabla de páginas, ¿sí? El sistema operativo es necesario, ¿no? que sepa en qué frame está asignada cada página del proceso. Por lo cual, cada proceso tiene que tener su tabla de páginas en el PCB. Yo lo vuelvo a repetir por si no lo escucharon. Porque ahora, como esa memoria asignada está dispersa, ¿sí? Necesita de una estructura de datos, ¿no? Que nos diga dónde está. Y ahí viene el arreglo, ¿no? Es un arreglo donde el número de celda corresponde al número de página y el número de frame es lo que hay adentro de esa celda. ¿Sí? Y después tengo obviamente un desplazamiento. Es una dupla, ¿no? Número de página, desplazamiento. Es un arreglo de tipo entero. O sea, si se dan cuenta, es un arreglo de tipo entero, donde cada elemento guarda el frame correspondiente a la entrada. Y el sistema operativo tiene una tabla de páginas propias, porque van a ocurrir en el contexto de operación, ¿sí? Donde se hace el mapeo de la tabla de páginas del proceso que está ejecutando. O sea, en el tiempo de context switch, ¿se acuerdan? Y cuando llega un proceso y lo tengo que cargar en el procesador, lo que hago es pedir su bloque de control de procesos, extraigo de ese bloque de control de procesos esa serie de valores para el contexto y la tabla de páginas. Y lo que hago es mapear, ¿sí? ¿Sobre qué? Sobre ese conjunto de registros, ¿sí? Que se asocian, ¿sí? Y que administra el sistema operativo para poder acceder rápidamente a los frames, donde cada página está guardada, ¿sí? De ese proceso. Si se ponen a pensar, en este caso necesitamos más recursos, ¿no? Porque ahora el proceso tiene que tener una tabla de páginas ahí adentro. Y el sistema operativo también. Entonces ahora estamos hablando de un costo mayor. No era lo mismo con con el otro particionamiento, ¿sí? Bien. Y obviamente la compartición de áreas de memoria también acá ocurre, puede compartir páginas. O sea, distintas tablas de páginas de un proceso pueden compartir los mismos frames. Por ejemplo, si yo tengo varios usuarios que están ejecutando el codeblocks, puedo agarrar que ese frame donde está el código del codeblocks en sí, lo estén compartiendo varios procesos. Obviamente el número de página va a ser distinto para cada proceso, ¿no? Porque no importa eso, pero el número de frame que tiene adentro sí va a ser el mismo. Entonces se va a compartir el código de un mismo proceso. Se comparten frames, ¿sí? Obviamente que van a ver frames distintos o separados para lo que serían los datos, ¿no? Bien. Entonces, para hacer un ejercicio de este estilo, que ya saltaron con el ejercicio, pero la idea sería que ustedes van a tener un número de página, que es como un índice para ingresar a la tabla de páginas, ¿sí? Y adentro de esa tabla de páginas, de ese arreglo, van a tener el número de frame, donde está alojada esa página. ¿En dónde? En memoria física, ¿no? Y después van a tener algo que se llama desplazamiento de página, que es, combinado con la dirección base, ¿sí? Va a definir la dirección de referencia, o sea, el page offset, el offset de la página. O sea que con P accedo a la tabla de páginas para obtener F, que es el frame, ¿sí? Y con el número de frame más el desplazamiento voy a la dirección física, ¿sí? Donde está alojada esta referencia lógica que estoy haciendo. Entonces me desplazo adentro del frame. ¿Bien? ¿Sí? No hay un dibujo copado que esté acá, porque ya directamente saltó con el... Pero a ver si puedo sacar de acá lo que pasa con... Lo voy a poner en el Paint. Pregunta, a ver si me quedó claro. Ujú. El número de páginas sería como el bloque de memoria
Y el frame sería como la partición El dentro número de de ese bloque. página, no. El número de página es lo que vos tenés en tu proceso tiene una variable de tipo arreglo, ¿sí? Un tipo de arreglo entero. La celda del arreglo, viste que vos tenés celdas que empiezan desde el 0 en adelante. Bueno, la celda Sí. del arreglo es tu número de página. Y lo que hay adentro de esa celda es el frame. El frame es realmente la dirección física, ¿sí? Es donde vos tenés, donde empieza tu espacio de tu proceso. O sea, volviendo acá, ¿no? Acá vos accedés, ¿ves? Vos tenés este arreglo. A través de la página accedes al frame. A través del frame accedes a la sección donde vos necesitas algo. Y vos te desplazás por acá adentro, ¿no? Por ejemplo, quiero la página 2 y tengo un desplazamiento de, qué es eso, 8 bits, ponele, ¿no? 2, voy a la página 2. El frame es el 2, genial. Y me desplazo 8 bits por acá adentro. ¿Sí? Esto es lógico acá. Los números de páginas son lógicas, porque es del proceso. Pero lo que hay adentro es físico, porque es de la memoria principal. Ah, ¿Sí? entonces me desplazo por el proceso, por la parte física, digamos. Exacto. Sí. Acá tengo en el Paint, ahí copié, lo corté del libro. A ver acá. Ah, no lo ven. Acá. ¿Ven? Lo corté del libro y lo corté demasiado chiquito. Acá está el CPU, fíjense. Acá tengo la tabla de páginas. ¿Sí? Esta es la página y este es el desplazamiento. La página, yo con la página voy a buscar un frame. Me devuelve el frame, ¿sí? Esto es un arreglo, supóngase. Fíjense, 0, 1, 2, 3, 4, 5, supóngase. Y acá está el frame. Con el frame más el desplazamiento, ¿sí? Me ubico dentro de un frame, acá, me ubico dentro de un frame y me desplazo dentro de este frame, ¿sí? Esta es la dirección física, ¿ven? Y esta es la dirección lógica. A mí me llega una dirección lógica que es una página y un desplazamiento. La página a través del arreglo la traduzco a un frame, ¿no? Y ese frame que me devuelve, lo sumo al desplazamiento y me voy a desplazar adentro de ese marco de página, ¿sí? En la memoria física. ¿Sí? ¿Se entendió mejor ahí? Sí. Entonces ustedes le van a decir, tengo un número de página 5 y un desplazamiento 8, yo con el 5 me voy a la tabla de páginas, me fijo cuál es el frame, a ese frame le sumo, a ese frame que es este de acá, F0000, le sumo el desplazamiento, que será una cantidad de bits, y me obtengo la dirección física real, ¿sí? De acá, de este sector, ¿no? Acá me estaría parando. ¿Sí? ¿Bien? Bueno. Volvemos acá. Entonces, esa sería la idea de la paginación, ¿sí? Entonces voy a tener direcciones físicas, direcciones lógicas, y a través de direcciones lógicas voy a acceder, ¿sí? Perdón, estas son relativas al frame, son relativas, no son lógicas. No, estas son lógicas. No sé por qué dice relativas. Son lógicas estas. A partir de estas direcciones lógicas voy a acceder al frame, al frame y el desplazamiento, ¿sí? Esto, yo la verdad lo resuelvo mejor en binario, ¿sí? Y yo lo que haría en un examen, o lo que dejaría hacer en un examen, es que conviertan este número a binario y de ahí se carguen ustedes de los bits. Es lo mejor que hay. Porque te dice, es un sistema de 12 bits, ¿sí? Con paginación simple, donde 4 bits están destinados para cantidad de páginas y 8 bits para desplazamiento. Entonces ustedes esto lo traducen, ¿sí? A bits, y ustedes van a dividir 4 y 8. Y de ahí se van a dar cuenta qué número hay de acá y qué número hay acá, ¿sí? Yo creo que la mejor manera de resolverlo es el aspecto binario, pero acá les ofrecen otra manera de hacerlo también, ¿sí? Obviamente que 2 a la 4, esto también está bueno, ¿sí? Pero después hay una serie de cálculos que... Acá se ve mejor con bits, ¿ven? Yo tengo una página de 6 bits y un desplazamiento de 6.
Acá tengo un número y acá tengo otro, ¿sí? Obviamente, este es la página de a través de estas 6 bits encuentro el número de página, ¿sí? Obviamente que tengo todos estos bits apagados y tengo solamente este encendido, ¿sí? Entonces tengo el número de página 1. Entonces accedo acá y acá tengo el número de frame. Con este número de frame lo que voy a hacer es sumarle el desplazamiento. Cuando hago la suma, obtengo la dirección física. Y ya está. ¿Sí? Si no, bueno, después lo vamos a ver también en potencias de 2. En potencias de base 2. ¿Sí? Bien. Pero yo creo que es la mejor manera de verlos, no sé por qué, pero siempre lo vi mejor en binario. Pero si se les hace muy brete, obviamente que lo vemos en potencia de 2. ¿Sí? Obviamente que esto lo vamos a dejar para la clase que viene ya. ¿Sí? Después viene segmentación, que me queda explicar eso, y ya terminaríamos con gestión de memoria, ¿sí? Y obviamente vamos a hacer muchos ejercicios de esto que son más divertidos. Bien, Esta unidad es solo de memoria, ¿no? gestión de memoria, sí. Y después viene gestión de memoria, pero virtual. Es cuando no puedes tener un proceso cargado totalmente. Se rompe el principio de completitud. No puedes tener un proceso cargado totalmente en memoria principal. Ese es el concepto de memoria virtual que viene después. ¿Sí? Ahora trabajamos con memoria convencional y donde se cumple el principio de completitud. ¿Sí? Tenemos todo el proceso cargado en el memoria. Bien. Bueno. Ah, es cierto que está Noé grabando, ya estaba acostumbrada. Quería frenar la grabación.